Gracias por escucharnos y permitir que seamos quien le predique la palabra de Dios. En esta ocasión el pastor Cristian Guzmán estará predicando un mensaje titulado Las 7 trompetas de la ira de Dios, basado en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 en adelante, esperando que sea de bendición a su vida y su corazón. Agradecemos sus oraciones, favor de compartir este mensaje y suscribirse al canal. Que Dios les bendiga. Capítulo 8, verso 1 al 6. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Padre, te ruego que en este día tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea el predicador y que yo sea un instrumento útil en tus manos, y que podamos, Señor, aprender de este pasaje verdades, Señor, prácticas para nuestra vida. Gracias por cada familia presente. Obra en cada vida y en cada corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar en nuestro estudio de esta tarde, les recuerdo una vez más que este libro del Apocalipsis, aunque es un libro profético, aunque es un libro que nos dice lo que va a acontecer o qué va a acontecer en el futuro, también es un libro práctico. A través de los personajes que encontramos en estos capítulos, el Espíritu Santo nos da pequeñas pautas o pequeñas verdades con respecto a la vida cristiana que ellos van a aplicar en sus vidas en aquellos días, en los días futuros, pero que nosotros también debemos aplicar en nuestra vida hoy en día. Y en esta tarde quiero que vea conmigo otra responsabilidad que tenemos como cristianos que muchas veces ignoramos en nuestro diario vivir. Ya en el capítulo 4, en capítulo 5 y 6 y capítulo 7 aprendimos prácticamente hablando que como cristianos debemos adorar a Dios, debemos alabar su santo nombre. En el cielo la Biblia nos dice que los ángeles día y noche cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la Biblia nos enseña que ellos no se cansan de cantar. Amén. Gloria, hay algunos de nosotros que ya cantamos 2 himnos y, ay, pastor, y tenemos que cantar todas las estrofas. A mí me gustan las iglesias americanas donde solo cantan 2 o 3. Aquí nosotros, si tiene 20 estrofas, las cantamos las 20 y ni paramos para respirar. En el cielo, los ángeles cantan de la gloria y de la maravilla de Dios todos los días, no se cansan. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos al cielo. Y usted dirá, bueno, vamos a cantar por toda la eternidad. Bueno, y les dije que cuando veamos la gloria de Dios y la majestad de Dios y veamos a Dios en toda su gloria, vamos a cantar de Él. Aún aquellos de ustedes que no tienen buena voz, cuando usted llegue al cielo, usted va a tener un cuerpo glorificado, usted va a tener una voz glorificada, usted va a cantar como aquel italiano ciego, ¿cómo se llama? Bocelli, ese hombre. Usted va a cantar mejor que ese hombre. Gloria a Dios, dicen algunos, porque ahorita no podemos cantar para ni salvar nuestra vida. Podemos entonces ver que debemos alabar a Dios, vemos que debemos servir a Dios, vemos que debemos darle a Dios primer lugar en nuestra vida. En el capítulo 7
Hablamos acerca de los 144,000 y allí nos damos cuenta al ver la vida de esos hombres que son evangelistas, que también debemos y tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio con los incrédulos. Ahora, al llegar a los capítulos 8 y 9, entramos en la segunda fase del juicio de Dios sobre la tierra. Esto es en el futuro. Esto no ha acontecido y no puede acontecer hasta que la iglesia, todo cristiano, ha sido arrebatado y llevado al cielo. La primera fase del juicio de Dios fueron los primeros 6 sellos que vimos en el capítulo 6. Ahora, después de un pequeño paréntesis que vimos en el capítulo 7, en el cual se nos explicó quién era aquella multitud de personas que vemos en el capítulo 7, y también se nos explicó quiénes serán estos 144,000, el narrativo, la historia vuelve una vez más al juicio de Dios. Los primeros 6 sellos han sido abiertos, y al llegar al capítulo 8, el capítulo comienza con el 7º sello siendo abierto. Ahora, este sello es diferente a los primeros 6 en que no produce alguna plaga o alguna mortandad, no hay terremotos ni cosas así, sino que simplemente da lugar a 30 minutos de silencio. Es como si en el cielo, la gente, los que estaremos en el cielo, entendemos y sabemos. Lo que acaba de acontecer con los primeros 6 sellos es simplemente la primera fase del juicio de Dios sobre el mundo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es que Dios, siendo tan amoroso, Dios siendo un Dios de amor, va a castigar al mundo? Bueno, entendamos que Dios no solamente es un Dios de amor, Él es un Dios también justo. Y Dios castiga a aquel hombre o mujer que rechaza a su Hijo Jesucristo como Salvador. Y la gente que estará en el mundo en ese tiempo serán la mayoría de ellos personas que han rechazado o rechazarán a Jesucristo como su Salvador personal. Así que 30 minutos de silencio. Le podríamos llamar a estos 30 minutos la tranquilidad antes de la tormenta. Y si los juicios de los sellos fueron espantosos, los juicios de estas 7 trompetas lo serán aún más. Estos serán más devastadores en lo que harán con respecto a su castigo. Serán más devastadores en su destrucción y afectarán a más personas. El dolor y los estragos que van a causar serán incomparables. Y por esta razón va a haber un silencio de 30 minutos, media hora. Todos los habitantes del cielo sabrán que el castigo que está por derramarse sobre la tierra será algo que nunca ha sido experimentado por el ser humano. Así que el capítulo 8 y el capítulo 9 tratan con estas 7 trompetas. Ahora, a través de nuestro estudio de estos 2 capítulos vamos a ver 3 acciones. Hoy solo vamos a ver la primera. Y son 3 acciones que son enfatizadas por Dios en estos 2 capítulos. Vamos a ver en primer lugar la oración de los santos. Van a haber personas durante ese tiempo que van a creer en Cristo como su Salvador personal, que van a ser martirizados, van a ser perseguidos, van a sufrir persecución y por solamente creer en Cristo van a ser asesinados. Esas personas tendrán oración, una oración que van a elevar a Dios, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver también los juicios de las trompetas y al final vamos a ver la dureza de los pecadores. Pero en esta tarde vamos a enfocarnos en primer lugar en la primera parte, que es la oración de los santos. Mira el versículo número 3 otra vez. 8, capítulo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ante el trono de Dios hay un altar. La Biblia no nos da una descripción de este altar, pero nos dice que hay un altar. Sobre ese altar hay carbón, hay fuego.
Y sobre ese fuego, este ángel va a derramar incienso. Ahora, ese incienso, la Biblia nos dice aquí que representa o va a ser añadido a las oraciones de los santos. La oración, hermanos, fue diseñada por Dios para ser una parte necesaria de la vida cristiana. Así como usted necesita agua para sobrevivir y así como necesitamos comida para sobrevivir, el alma, la vida espiritual del cristiano necesita la oración para poder sobrevivir y tener victoria en esta vida. Lucas 18:1, la Biblia dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? De vez en cuando lo hacemos nosotros, ¿verdad? O solo cuando estoy metido en problemas, o cuando estoy enfermo, cuando me botaron del trabajo, cuando mi esposa no me está hablando, cuando mis hijos son rebeldes. La Biblia dice que Dios o el Señor Jesucristo le refirió una parábola, una historia acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no solamente es necesaria, no solamente es para nuestro bien, también es una responsabilidad que debemos cumplir. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la Biblia, simplemente dice, orad sin cesar, no dice sin César. Okay, vamos a tener que sacar a los dos César de la iglesia antes de orar, no. Orar sin cesar, oren sin desmayar, oren continuamente. Y en este capítulo que vemos aquí, Juan vio que el ángel se para ante el altar que está delante del trono de Dios con este incensario de oro. Un incensario es simplemente una vasija en el cual ponían carbones encendidos y sobre los carbones se derramaba un incienso, una especie aromática que al quemarse daba su olor, y así muchas veces era como una candela hoy en día. Es básicamente lo que era. Ahora, el ángel tenía el incensario y la Biblia dice, y se le dio mucho incienso, el cual derramó y lo derramó sobre el altar de oro. Al hacer esto, la Biblia dice, el humo del incienso comenzó a subir ante la presencia de Dios y se mezcló con las oraciones de los mártires de la tribulación. Así que los que murieron o los que van a morir durante esos 7 años de la tribulación, cuando mueran, la Biblia dice que irán a la presencia de Dios y que estarán debajo de ese altar que está ante el trono de Dios. Y de allí, postrados ante la presencia de Dios, van a levantar oraciones a Dios y le van a pedir a Dios, oh Dios, haz algo, mira cómo nos asesinaron, mira cómo nos mataron, mira cómo están persiguiendo a tus hijos allá en el mundo, oh Señor, haz algo. Así que el incienso va a ser derramado sobre el altar, se va a quemar, va a subir el humo, y así como sube el humo, así también suben las oraciones de los santos, y los dos se mezclan ante la presencia de Dios. Ahora note, o recuerdan cuál fue la oración que ellos hicieron. Note el capítulo 6, versículo 9, capítulo 6, verso 9. Dice la palabra de Dios, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que estos son aquellos que serán muertos, serán perseguidos por el anticristo y el gobierno del anticristo. Y la Biblia dice que los van a decapitar, le van a cortar la cabeza. Y yo no sé usted, pero si alguien, un grupo de hombres entrara aquí y dijeran, a todos los cristianos les vamos a cortar la cabeza ahorita, yo no sé cuántos saldrían corriendo de aquí. No, pero si yo solo vine a jugar, hombre, yo me voy. No, yo ni miembro soy, yo ni participo aquí, yo solo estoy de visita, o yo soy esto y lo otro. Hay personas, hermanos, que aún sentados en la iglesia, vienen, pero no tienen nada que ver con Dios. A esta gente, por la palabra de Dios, la Biblia dice, y el testimonio que tenían, les van a cortar la cabeza. Y cuando estén en el cielo, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo,
¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Señor, ¿por qué no has hecho algo? Señor, ¿por qué no los has destruido completamente? ¿Por qué no haces algo? Bueno, esa es la oración que ellos harán. Así como el humo entonces del incienso va a subir, así también subirán las oraciones de los santos. Y estas dos se van a mezclar y el olor de esas oraciones será agradable ante la presencia de Dios. Y en el capítulo 6 y el verso 11 se les dice a ellos que esperen un poco de tiempo y se les promete, escuche, se les promete que sus oraciones tendrán respuesta de parte de Dios. Él le dice, yo voy a responder, pero espérense. Después de haber derramado el incienso sobre el carbón del altar y después que sube el humo, la Biblia nos dice que el ángel toma el incensario, lo va a llenar del carbón que está sobre el altar y del fuego, y la Biblia nos dice que lo va a derramar o lo va a vaciar sobre la tierra. Y lo va a vaciar, y la Biblia nos dice que en la tierra, el globo terráqueo, reaccionará con truenos, con voces, con relámpagos y un terremoto. ¿Por qué? Porque el mundo sabe, la naturaleza sabe, la ira de Dios se acaba de derramar y la ira de Dios y más de la ira de Dios viene sobre mí. Y recuerde que Romanos nos enseña que el mundo, la Biblia dice que la naturaleza gime. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, no solamente nosotros caímos bajo la maldición del pecado, el mundo, la naturaleza también quedó esclava a la maldición del pecado. Y así que entonces el mundo va a reaccionar. Estos 7 ángeles que vemos aquí son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Y en esta tarde quiero que vea rapidito conmigo las características de la oración o de la manera como estos personajes van a orar. Y Dios, mediante las verdades que veremos a través del ejemplo de estos santos, nos animarán a nosotros a orar, ya que muchos hoy en día no lo hacen. Y a otros muchas veces cuando lo hacemos, no lo hacemos como debemos hacerlo. Y déjeme decirle que no importa cuánto tiempo usted lleve en las cosas del Señor, si lleva 15 o 20 años o 25 o 30 años de ser un cristiano, todos, hermanos, todos podemos mejorar un poco más en la oración, y todos podemos orar un poco más. Porque hay cristianos que ni para la comida oran. Hay cristianos que ni en el Burger King ni en el McDonald's glorifican a Dios dándole gracias a Dios por la comida. Ni hablemos de orar en su casa a solas. Ahora veamos entonces algunas verdades con respecto a la oración. Miren en primer lugar la manera como ellos van a orar. La manera como ellos van a orar. En el capítulo 6, versículo 9 al 11, los versos que leímos, vemos ahí 3 aspectos acerca de la manera como estos santos orarán. En primer lugar, vemos que ellos orarán estando cerca de Dios. En el capítulo número 6, versículo 9, nos dice que estaban bajo el altar que está ante el trono de Dios. Capítulo 8, versículo número 3, la Biblia nos dice que estaban allí al lado del altar. Todos los santos, dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ellos van a poder orar a Dios y van a ser escuchados por Dios porque estarán cerca de Dios. Ellos van a poder orar a Dios y van a ser escuchados por Dios porque van a orar estando cerca del trono de Dios. Ellos podrán clamar a Dios, podrán orar. No habrá nada que impedirá el acceso que ellos tendrán a Dios el Padre. Serán escuchados porque estarán cerca del trono de Dios. Y déjeme decir esto. La razón por la cual muchos cristianos no son escuchados por medio de la oración es porque están lejos de Dios
y están lejos de Dios por algún pecado, ya que lo único que separa al cristiano de Dios y lo único que impide que Dios escuche nuestras oraciones es el pecado. Es lo único que impide que Dios escuche nuestras oraciones. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos orando y orando y orando y orando. ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué es que Dios no responde? Y déjeme decirle, una de las razones o la razón por la cual Dios no responde es porque hay pecado en nuestra vida. Escuche lo que dice Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Qué está diciendo Isaías? Miren, el problema, está diciendo Isaías, no es con Dios. El problema no tiene que ver con el poder de Dios. Él dice, el poder o la mano de Dios no se ha acortado. No le han cortado las manos a Dios, hermanos. Dios sigue teniendo el mismo poder que tuvo allá en el Antiguo Testamento. Vemos todas esas obras y todos esos milagros que Dios hizo y pensamos, no, eso solo fue en aquel tiempo. Dios no puede hacer eso hoy en día. ¿Y quién le dijo a usted esa mentira? Isaías dice, la mano de Dios no se ha acortado, dice, ni se ha agravado su oído para no oír. Dios no se hizo sordo. No, Dios no es sordo, hermanos. Dios todavía tiene poder y Dios todavía tiene habilidad de escuchar. El problema no es con Dios. ¿Con quién está el problema? A ver, alguien dígame. Con nosotros. Es increíble cómo le echamos la culpa a Dios por tantas locuras que nosotros hacemos. Es increíble cómo le echamos la culpa a Dios por nuestro propio pecado. Sigue diciendo, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que cuando nosotros venimos a orar y venimos con pecado en nuestra vida, en el cielo Dios tapa su rostro. ¿Por qué? Porque Él no quiere ver nuestros pecados y nuestros pecados tapan sus oídos y Él no escucha nuestras oraciones. Esta gente va a poder orar y van a ser escuchados por Dios porque van a estar cerca de Dios. Ahí, enfrente de su trono, cerquita de Él. Muchos cristianos hoy en día oran, pero nunca ven ni una sola respuesta. ¿Por qué? Porque están lejos del Señor. ¿Por qué no hubo o por qué no actuó Dios en estos versos de Isaías? No fue porque perdió su poder, ni porque se hizo sordo. Él actuó o no actuó porque había pecado en la vida de los israelitas que oraban a Él. El pecado nos separa de Dios y causa que Él cubra su rostro. Esta gente va a poder orar y ser escuchada porque estarán limpios de pecado. Estarán ante la presencia de Dios puros y sin pecado, y van a poder orar y Dios va a decir, sí, yo los escucho. Ahora, pregúntese usted, ¿hay pecado en su vida en esta tarde? ¿Hay cosas en su vida que usted sabe no le agradan a Dios? Nadie es perfecto, ninguno aquí es perfecto. Pero hermanos, hay personas que andan caminando, viviendo con tanto pecado en su vida y después están maravillados. Yo no sé por qué Dios no me responde. Isaías nos dice por qué. Ahora, ya hemos estudiado acerca de este grupo y aprendimos que aún en medio de la persecución, ellos se mantendrán firmes en su obediencia, firme en su servicio y firmes en su amor a Dios, tan firmes que la Biblia nos dice que estos que van a estar ahí ante el altar, delante del altar, la Biblia dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un cristiano apartado de Dios. Un cristiano apartado de Dios puede orar, pero su oración no será escuchada. Se lo estoy diciendo desde ya. Usted está gastando su tiempo si está viviendo en pecado y está orando a la misma vez. Ahora sí, va a orar para pedirle a Dios perdón por su pecado.
y arreglar cuentas con Dios, gloria a Dios. Pero si usted está, ay Señor, dame un mejor trabajo, Señor. Ay Señor, dame aquí, ay, dame allá. Dios está, mire así. Está así, ni me hables. No me hables. Hay pecado en tu vida. Y Dios es 3 veces santo, dice la Biblia. Él no puede, cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que le dio la espalda a su propio Hijo. ¿Qué no lo va a hacer con nosotros? El cristiano que desea estar cerca del trono de Dios a través de la oración y ser escuchado por Dios debe obedecer su palabra y tener un buen testimonio ante Él. No esperemos que Dios oiga nuestra oración si estamos lejos de Él. No esperemos que Dios oiga nuestra oración si no estamos obedeciendo su palabra. Escuche lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, escuche, dice, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es la ley? En la Biblia, ¿qué es la ley? Bueno, puede ser, se está refiriendo, tal vez se puede referir a la ley de Moisés, pero también se está refiriendo a la palabra de Dios. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, la palabra de Dios, su oración también es abominable. ¡Wow! Así que no solamente es nuestra desobediencia el no querer oír la palabra de Dios abominable ante Dios, pero también es nuestra oración, es abominable. Y sabe que hay pocos pecados en la Biblia que Dios le llama abominables, y uno de esos pecados es esto, cuando usted y yo venimos ante Dios diciéndole, hey, dame, aunque yo no te agrade, dame, aunque yo no esté viviendo según tu palabra y según tu voluntad, a Dios. Dios eso lo ve como una abominación. Pero le pregunto, ¿cuántos de nosotros no hicimos eso esta semana? ¿Cuántos no vinimos ante la presencia de Dios pidiéndole y sabiendo que en nuestra vida hay cosas que no le agradan? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación, es abominable ante Dios. La oración, hermanos, es el metro que mide cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios. La oración es el termómetro que mide la temperatura espiritual del cristiano. Así que yo le pregunto, ¿cuán cerca o cuán lejos está usted de Dios? Pastor, no sé. Solo pregúntese cuánto usted ora. Y ahí usted se va a dar cuenta lo cerca o lo lejos que está de Dios. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Elías era un hombre de oración. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios en carne, era un hombre de oración. El Dios en carne oraba al Dios el Padre para que le ayudara. Y si el Dios en carne tenía que orar para la ayuda de Dios el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero ¿sabe por qué no oramos, hermanos? Porque somos orgullosos. Porque pensamos que podemos sin la ayuda de Dios. No, Dios, yo no, Dios, I got this, le decimos a Dios, hasta en inglés le hablamos. No, yo puedo. No te preocupes, yo sé que tú estás bien ocupadito, yo lo hago. No. La oración mide cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios. Así que ellos van a orar y van a ser escuchados porque estarán cerca de Dios. Pero notamos también que ellos van a orar según la voluntad de Dios. Mira el versículo 6, capítulo 6, verso 10, capítulo 6, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos van a orar y estando cerca de Dios, van a ser escuchados porque tienen una buena relación con Dios. Y aquí vemos que al orar, ellos van a orar según la voluntad de Dios. Al orar, hermanos, podemos orar con pecado en nuestra vida, pero otro error que muchos de nosotros cometemos es que al orar pedimos mal. Pedimos mal. Santiago nos dice acerca de eso,
que cuando oramos, dice, no recibís porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal para gastarlo en vuestros propios deseos. Muchas veces la oración agarramos a Dios como si es un genio metido en una lámpara, que solo sobamos la lamparita y pum, sale, y Él está ahí para darnos lo que se nos meta en la cabeza. ¿Cuánto no quiero yo un Audi Q4? Pero Dios sabe que el Ford de 12 pasajeros que tengo no lo he llenado, así que ¿por qué necesito otro? Esa no la agarraron, ¿verdad? La agarraron, muy bien. Mi esposa me está mirando ya un poquito feo. Sigamos adelante. Esta gente al orar va a pedir según la voluntad de Dios. Pero usted dirá, oiga, ¿cómo que van a pedir según la voluntad de Dios? Están pidiendo por la muerte de otros. Y usted estará en lo correcto, sí. Pero al orar ellos estarán pidiendo la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces pedir tal cosa? Porque ellos, la Biblia nos dice, serán asesinados por ser cristianos, sufrirán siendo justos, y Dios ha prometido que Él juzgará al impío. También ha prometido que si dejamos nuestros enemigos en sus manos, Él se encargará de vengarse. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos muchas veces? Le estamos robando a Dios. Algunos le roban a Dios el diezmo, ¿verdad? Otros le roban a Dios la venganza. La venganza le pertenece a Dios, es algo que es de Él. Usted y yo no tenemos razón por qué pagarle mal por mal a aquellos que nos hacen mal. La Biblia dice, no, debemos de pagar bien a aquellos que nos hacen mal. Oh, pero ¿cómo nos duele eso? No, pastor, es que eso no me quita a mí las ganas de darle una buena cachetada. No, pastor, pero es que eso no satisface mi vida. Yo quiero que sufra como yo he sufrido. Cálmese. Esa es la manera como los incrédulos piensan. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Dios prometió que Él va a vengarse de los enemigos de sus hijos. Ahora, la oración entonces de esta gente estará de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos no van a pedir, ay Señor, déjanos volver allá por un día solamente para desquitárnosla con aquellos. Señor, mándanos de regreso allá a la tierra por una hora, Señor. Solo quiero ir a torturar a aquel que me mató. No, ellos no van a pedir eso. Ellos pedirán, venga, Señor, trae venganza por nuestra sangre. Hazlo tú, Señor. Así que tenemos cristianos que no oran porque están lejos de Dios por razón de su pecado. Pero hay otros cristianos que al orar no reciben nada porque piden mal. Sus oraciones no van de acuerdo a la palabra de Dios. Una manera, hermanos, que debemos aprender a orar es que debemos tener un versículo, podríamos decir, un versículo que respalde nuestra oración. Por ejemplo, allá está el solterón. Ahí está, se casó fulano, se casó mengano, se casó se casó el otro, el hermano Ángel. Si el hermano Ángel se cansa, hay esperanza para mí. Dice el que anda por ahí, ¿verdad? Entonces, se pone a orar y dice, Señor, dame una esposa. Tu palabra dice, tú dijiste, Señor, que no es bueno que el hombre esté como solo. Oh, Señor, tú lo dijiste. Esa oración es bíblica. Usted le está pidiendo al Señor, dame lo que tú has prometido. Señor, yo voy a caminar bien, yo voy a ser obediente y te estoy pidiendo, Señor, que tú cumplas lo que prometiste en tu palabra. Dame una esposa. Y ahí estamos, tranquilos. Bueno, ahora esa oración puede tornarse antibíblica si se le agrega lo siguiente. Pero dame la muchacha que está en el trabajo, Señor. ¡Ay, qué chula, Señor! ¡Ay, Señor, dame esa, Señor! No las feitas de la iglesia, Señor, por favor.
En la iglesia solo las feitas están. No, Juan, no hay feitas. Ay, Señor, pero dame una de esas. Ay, Señor, yo sé que es incrédula. Yo sé que no es hija tuya, Señor, pero Señor, ahí la gano después, pero dame esa. Ahí ya esa oración se tornó antibíblica. Porque en la Biblia Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Y ya lo hemos dicho aquí, pero ustedes muchachas, ustedes jovencitas, no se derritan cuando uno de 6 pies, 5 pulgadas, 250 libras de puro músculo, rubio, ojos azules, como si es un ángel, les pase por el frente. Se derriten como hielo en un día de verano de 100 grados. Y ahí están, ay, ese es el que Dios me dio. No, ese es un diablo. Ese es el que el diablo te mandó para apartarte de la iglesia, porque ni cristiano es. Ay, pastor, ¿con quién me voy a casar? Con el flaco delgado que está ahí en la iglesia. Ese, agárrate. No sé a quién fue que le dije que lo bueno es que esos muchachos, ¿verdad?, en la iglesia que son feitos y todos, la mujer lo tiene el resto de la vida, así que la mujer lo puede ir transformando año tras año a llegar a ser un modelo, a ser Mr. Universo. Así que no se preocupen. Mire lo que mi esposa ha hecho, 15 años. Le ha ido bien, gloria a Dios. No se rían, ¿qué pasa? Mi esposa me ha dicho ya en varias veces que está pidiendo el upgrade ya. Usted sabe cómo los teléfonos cada año se dan un upgrade. Ya pidió el upgrade. Pero eso es antibíblico. ¿Sabe por qué? Porque es hasta que la muerte nos separe. Amén, gloria a Dios. Tenga eso en mente. Esta gente va a orar y sus oraciones van a ser contestadas porque estarán cerca del Señor. Van a tener una buena relación con Él. Y porque van a orar según la voluntad de Dios. Señor, dame otro trabajo. Señor, es que este hombre me tiene loco, me tiene hasta aquí. Señor, ni me paga, me da 30 a la hora. ¿Quién gana eso? Imagínese usted. Ay, Señor, dame otro trabajo. Y después viene, le ofrecen un trabajo ganando 50 a la hora, pero no puede venir a la iglesia el domingo. Ay, ahí está, Dios respondió. No, Dios no respondió. Porque cuando Dios responde nuestras oraciones, Él no va a responder de una manera que esa oración, que esa respuesta a nuestra oración nos aleje de Él. Dios nunca hace nada para alejarnos de Él. Él siempre hace todo lo necesario para acercarnos a Él. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Pero bueno, Dios nunca nos da cosas que nos alejen de Él. Estos santos orarán y serán escuchados porque estarán cerca de Dios. Orarán y serán escuchados porque orarán según la voluntad de Dios. Y en último lugar, orarán confiando en la promesa de Dios. Capítulo 6, verso 11 dice, 6:11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos van a orar confiando en la promesa de Dios. La respuesta a la oración de esta gente fue: sí, lo voy a hacer, pero no ahorita. Sí, lo voy a hacer, pero esperen un poco de tiempo. Y tendrán que esperar porque todavía habrá algo más que Dios tendrá que hacer en el mundo en aquellos días. Habrán otros que serán salvos y morirán en la tierra. Y Dios les dice: sí, lo voy a hacer, pero esperen. Esperen. Hay 3 maneras como Dios responde las oraciones de aquellos que le agradan con sus vidas. 3 maneras. Él puede responder con un sí. Él puede responder con un no. O Él puede responder con un espera. No es tiempo todavía. Hay iglesias y chabacanes, predicadores hoy en día, que le dicen a la gente que toda oración que usted haga, Dios la tiene que responder con un sí. Eso es mentira. La Biblia no enseña tal cosa. ¿Cuántos aquí fueron o son más espiritual que el apóstol Pablo? A ver. Ni le llegamos ni a las rodillas al hombre.
Pero la Biblia nos dice que Pablo oró 3 veces con respecto a su enfermedad. Con respecto a la enfermedad, y muchos creemos que era la enfermedad de ojos que tenía, ese aguijón en la carne, y él oró 3 veces, y las 3 veces Dios le dijo: bástate mi gracia. No te voy a sanar, así te quiero. No voy a responder tu oración, así te vas a quedar, pero te voy a ayudar. Te voy a dar la gracia que necesitas para soportar ese aguijón en la carne, pero no te lo voy a quitar. Así que Dios puede responder con un sí, con un no o con un espera. Si la respuesta es sí, bueno, usted ha pedido según la voluntad de Dios. Si la respuesta es no, pues Dios entonces no quiere que usted tenga lo que ha pedido. Y gloria a Dios que hay respuestas, oraciones que Dios no responde, hermanos. ¿Cuántas veces ha hecho usted una oración y años después usted se pegó en la cabeza de que yo sí que era un loco? ¿Por qué estaba orando por eso? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿O ha visto eso? Gracias a Dios que Él no nos da todo lo que pedimos. Ya llevo años pidiéndole ganar la loto y no le he ganado. Y gloria a Dios que no le he ganado. Porque si la llego a ganar, dejo de confiar en Él. Y usted también no se haga. No, pastor, yo no sería así. No, sí, usted también. Allá estaría en la playa, en Bahamas, en Tahiti, o a saber a dónde. Edad del domingo. Ay, me pregunto con el coco en la mano, ¿cómo estarían los hermanos? ¿Cómo estarían los hermanos? Ni de Dios se va a acordar usted. Dios puede responder con un no. La respuesta tal vez puede ser un espera. Sí, usted ha pedido bien, pero aún no es tiempo. Y hay algunas cosas, hermanos, que Dios está por hacer en nuestra vida y nos dice espera. Recuerde que Dios no obra cuando usted quiere que Él obre. Él obra cuando Él necesita obrar. Y cuando Dios obra y cuando Él responde, siempre es el tiempo perfecto. La cosa es que usted y yo necesitamos aprender a confiar en eso. De que Dios es un Dios bueno. Él es un buen Padre. Él nunca nos va a quitar algo que nos hace bien y nunca nos va a dar algo que nos haga mal. Él siempre es bueno, y si nos dice espera es porque Él todavía está haciendo algo. Él todavía está preparando algo. Ustedes solterones, es porque Dios todavía está preparando al otro para que te aguante. ¿Dónde está el hermano Miguel? Salió, mire, no le gustó el mensaje. Qué bárbaro. Ya viene. Ahorita lo repito cuando regrese. Si usted tiene una petición que es según la voluntad de Dios y Dios no ha respondido con un sí, téngalo por seguro que Él ha respondido entonces con un espera si Él le ha dicho claramente no. Y Él responderá favorablemente a su tiempo. ¿Por qué puedo decir esto? Porque Dios ha prometido que todo lo que pidamos según su voluntad, Él lo hará. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la va a hacer, ¿qué? La hará, Él la hará. Él va a responder. Esto debe entonces traer descanso a su alma, así como lo hará en el alma de esta gente. Ellos orarán confiando en la promesa de Dios y tendrán paz y tranquilidad. Por eso la Biblia nos dice que debemos venir ante el trono de gracia para hallar ayuda y el oportuno socorro. Y por eso muchas veces, hermanos, miren, nosotros andamos ahí todos que sin paz, sin tranquilidad. ¿Por qué? Porque andamos con tantas angustias, tantos problemas, tantas necesidades y no hemos aprendido a orar y simplemente dejarlo en las manos de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar con esta gente? Ya lo vimos en el capítulo 7. Ellos le van a decir al Señor, Señor, ¿cuándo? Espérense. Muy bien, Señor. ¿Y sabe qué es lo que estaban haciendo después? La Biblia dice que después estaban cantando al Señor. Estaban sirviendo al Señor, adorando su santo y bendito nombre. ¿Por qué? Porque estaban confiando en la promesa del Señor. Yo no sé cuál será su necesidad. Yo no sé cuál es su angustia. Yo no sé cuál será su petición hoy en día. Pero déjeme decirle que si usted está orando
y hay pecado en su vida, Dios está en el cielo así. Está escondiendo su rostro. No le va a escuchar. Primero arregle su vida con Dios. Saque de su vida cualquier pecado, cualquier maldad que está impidiendo esa oración que llegue como un olor fragante ante su presencia. Muchas veces nuestras vidas no tienen un buen olor ante Dios. Pero asegúrese que usted está bien con Dios. Y entonces ore, y al orar, ore según la voluntad de Dios. Y siga orando teniendo la confianza de que Dios le ha escuchado. Y si Él dice que sí, gloria a Dios. Y si Él dice que no, es para su bien. Y si Él dice espera, confíe usted que Dios sabe lo que está haciendo. Yo le pregunto en esta tarde, ¿está usted orando? ¿Cómo está orando? ¿Está viendo bendición de parte de Dios, respuesta de Dios? Si no, sería bueno que en este día usted examine su vida y vea cuán cerca está del Señor. Vamos a orar. Oremos.